Mi nuera cometió un simple error hoy. Me dio la lonchera equivocada. Parecía una confusión inofensiva, algo para reírse durante la cena, pero cuando mi compañero de trabajo, un veterano exparamédico de combate, miró dentro de la caja, no se rió, se puso pálido. Me miró directamente a los ojos, con las manos temblorosas, y dijo: «Benjamín, lleva a tu hijo a urgencias ahora mismo». «¿Por qué?», pregunté confundido. Aplastó una pastilla de la caja entre los dedos. «Porque si se toma lo que hay en esta caja, estará muerto para el fin de semana». Ese momento no solo me asustó, sino que destrozó todo lo que creía saber sobre mi familia. Me llamo Benjamín Carrasco. Tengo 70 años. Debería estar jubilado, pescando junto a un lago. En cambio, estoy de pie en una polvorienta obra en la ciudad, cargando placas de yeso junto a hombres de la mitad de mi edad. Me duele la espalda, me crujen las rodillas, pero no tengo otra opción. Hace 6 meses falleció mi esposa, Carolina. Antes de que la hierba creciera sobre su tumba, mi hijo Mateo vino a mí desesperado pidiendo ayuda. Estaba ahogado en deudas, intentando comprar la casa de sus sueños que no podía permitirse. Mateo tiene una grave afección cardíaca. El estrés lo mata. Al verlo entrar en pánico, agarrándose el pecho, hice lo que cualquier padre haría. Vendí mi casa. Mi casa se pagó para siempre, y le di $200,000 para la entrada. Me mudé a un apartamento pequeño y con goteras. Volví a trabajar. Sacrifiqué mis años dorados para que él estuviera a salvo, y Raquel, su esposa, parecía agradecida. Hizo de nuera perfecta. Todas las mañanas a las 6:30 me da un almuerzo para llevar y un café caliente antes de ir a la obra. «Necesitas fuerzas, papá», siempre me dice con una dulce sonrisa. Hoy esa rutina se convirtió en una pesadilla. Al mediodía, exhausto y dolorido, me senté en un montón de madera contrachapada a comer. Abrí la lonchera azul que me había dado. No era mía, era de Mateo. Dentro, junto con un sándwich, estaba su pastillero semanal. Suspiré. Mateo necesitaba esas pastillas a mediodía en punto, nitroglicerina y betabloqueantes. Sin ellos, le falla el corazón. Cogí el envase. Era miércoles. El compartimento tenía 3 pastillas, 2 azules y una blanca. Disfrutando de la comida de 5 estrellas, levanté la vista. Era Miguel, el electricista. Se sentó a mi lado. «Solo una confusión», le dije, mostrándole la caja. «Raquel me dio la medicación de Mateo. Necesito llevársela». Miguel se quedó paralizado. Se quedó mirando la pastilla blanca. No parpadeó. «Déjame ver eso». Cogió la pastilla, la olió, luego sacó una navaja del bolsillo y raspó el borde. La pastilla no se rompió, se desmenuzó en un fino polvo blanco. Miguel probó el polvo en su dedo y lo escupió. «Benjamín», dijo en voz peligrosamente baja, «¿qué está tomando tu hijo?» «Nitroglicerina, de liberación prolongada». Miguel me miró con auténtico miedo. «Fui farmacéutico en el ejército durante 10 años. La nitroglicerina de verdad es dura, tiene una capa. Esto», frotó el polvo entre los dedos, «es harina prensada y azúcar. Es un placebo, una falsificación». Reí nerviosamente. «¿Estás loca? Raquel compra estas pastillas en la farmacia». «Entonces estás comprando mentiras», espetó Miguel. Me agarró del hombro. «Mira la textura. Alguien la metió en un molde. Benjamín, escúchame. Si tu hijo tiene insuficiencia cardíaca y cree que está medicado, pero come harina, su corazón no está recibiendo ayuda, se está apagando». Se me encogió el estómago. Miré el pastillero. El lunes y el martes estaban vacíos. Llevaba 2 días tomándose esas pastillas. «Si lleva 48 horas sin su medicación», susurró Miguel, «es una bomba de relojería andante. Llámalo ahora antes de que se muera». Miré el polvo blanco en el suelo de cemento. Parecía inocente, pero cuando me di cuenta, lo sentí como el arma de un asesinato en curso. Mi hijo no solo estaba enfermo, sino que lo estaban borrando. Me temblaban las manos con tanta fuerza que casi dejé caer el teléfono al polvo de cemento. Las palabras de Miguel resonaban en mi cráneo como un martillo neumático. «Muerto para el fin de semana». Miré el pastillero que tenía en la mano. El miércoles lleno de polvo.
El lunes y el martes vacíos. Mi hijo llevaba 48 horas ingiriendo veneno. Llamé primero a Mateo. Necesitaba oír su voz. Necesitaba saber que aún respiraba. El teléfono sonaba y sonaba y sonaba. Cada timbre parecía una cuenta atrás. Contesta, hijo, por favor, solo contesta. Entonces llegó el contestador. Hola, llamaste a Mateo. Deja un mensaje. Su voz sonaba tan alegre, grabada cuando la vida era normal. No podía hablar, no podía dejar un mensaje diciendo, oye hijo, deja de tomar tu medicación, es falsa. Colgué, respirando entrecortadamente. Llámala, dijo Miguel con voz sombría. Llama a su esposa. Bien, Raquel. Ella era la que había preparado el almuerzo. Ella era la que conseguía las recetas. Marqué su número. El teléfono estaba resbaladizo en mi palma sudorosa. Contestó al segundo timbre. Hola, papá, tarareó. Su voz era alegre, radiante, completamente contradictoria al terror que me heló la sangre. ¿Te gustó el sándwich? Usé esa mostaza con miel que te gusta. Raquel, logré decir. Mi voz sonaba desolada, como si me hubiera tragado grava. Me enviaste la lonchera de Mateo. Hubo una fracción de segundo de silencio en la línea, una respiración entrecortada. Luego, caos. «Dios mío, papá», gritó. Su voz se elevó una octava, frenética y aterrorizada. «Lo siento mucho, soy una idiota. Me di cuenta en cuanto salí del taller. Llevaba a Liliana a la escuela a toda prisa. Debería haberme cambiado y ya voy a su oficina con su almuerzo. Lo siento mucho, lo siento mucho». Sonaba perfecto. Sonaba exactamente como una madre abrumada cometiendo un error involuntario. Por un momento dudé de mí misma. ¿Podría estar equivocado Miguel? Pero entonces miré el polvo blanco que manchaba el pulgar calloso de Miguel. Raquel, escúchame, dije, intentando canalizar la autoridad del capataz que solía ser. Miguel está aquí. Era paramédico. Revisó las pastillas de Mateo. Hice una pausa. Necesitaba oír su respiración. Necesitaba oír la verdad en el silencio. Dice que son falsas, Raquel, dije en voz baja. Dice que solo son harina prensada. El silencio que siguió fue denso, sofocante. Podía oír el leve zumbido del tráfico a su lado. Esperaba una negación. Esperaba que gritara que Miguel estaba loco. Esperaba el pánico de una esposa al darse cuenta de que su marido estaba en peligro. En cambio, se rió. No era una risa malva, era una risa entrecortada y aliviada, la de alguien que acababa de evitar un accidente de coche por el pelo. «Ay, papá», suspiró, y su voz se suavizó instantáneamente como la seda. «Me asustaste muchísimo. Eso es todo. Gracias a Dios». «¿Eso es todo?», repetí, atónito. «Raquel, esas pastillas no tienen nada de medicina». «Lo sé, papá», dijo, con un tono confidencial, casi conspirativo. «Es el nuevo protocolo. He estado muy distraída últimamente». «¿Qué protocolo?», pregunté, mirando a Miguel. Negó con la cabeza, con la mirada sombría. «El doctor Schneider», dijo. «Es el nuevo especialista al que estamos consultando. Es de Nueva York, el mejor en su campo. Cree que el cuerpo de Mateo ha desarrollado tolerancia a la nitroglicerina. No está funcionando como debería». Habló rápido, con seguridad, usando términos médicos que sonaban caros. «Quiere hacerle una desintoxicación completa», explicó. «Quiere limpiar el organismo de Mateo antes de empezar con un nuevo fármaco experimental de Suiza. Se llama cardiorropinol. Cuesta $2,000 al mes, pero podría salvarle la vida». «¿Pero harina?», balbuceé. «¿Por qué harina?». Su voz se convirtió en un susurro. «Para Mateo, papá. Tú lo conoces. Sabes lo ansioso que está. Si le dijéramos que iba a dejar la medicación durante 5 días, entraría en pánico. Su presión arterial se dispararía y el estrés por sí solo podría matarlo. Así que el doctor Schneider le recetó un ciclo a ciegas. Le damos placebos. Engañamos su mente para que se mantenga tranquila mientras su cuerpo se desintoxica. Es genial, de verdad». Me quedé allí, un obrero de la construcción de 70 años cubierto de polvo, escuchando esta sofisticada explicación. Desintoxicación, ciclo a ciegas, medicina suiza. Tenía sentido de una forma distorsionada. Quería que tuviera sentido. «No puedes decírselo, papá», suplicó Raquel, con la voz llena de preocupación. «Si lo sabe, el efecto placebo desaparece. La ansiedad vuelve. Tienes que prometerme que el secreto es parte de la receta». Sonaba tan protector,
tan cariñoso. Sentí una oleada de vergüenza. Había acusado a esta mujer de asesinato en mi cabeza. De acuerdo, dije, sintiéndome ridícula. Prometo no decir ni una palabra. De acuerdo, dijo. Tíralas. Yo me encargo de todo. Colgué. Miré a Miguel. Es una desintoxicación, dijo, intentando convencerme. Nuevo médico, efecto placebo. Miguel miró la pastilla desmenuzada en el suelo. Me miró con lástima y rabia. ¿Una desintoxicación para la insuficiencia cardíaca?, espetó Miguel. Quitarle la medicación para el corazón a un hombre de repente, Benjamín. Eso no suena a medicina, suena a jugar con un arma cargada. Volví al trabajo con escayolas, intentando ahogar mis pensamientos con esfuerzo físico, pero la duda estaba profundamente arraigada. ¿Por qué Mateo no había mencionado a un nuevo médico? Hablábamos todos los domingos. ¿Y por qué Raquel parecía tan aliviada? No confundida, no enfadada, sino aliviada de que supiera de las pastillas falsas. Al ponerse el sol, el frío nudo en el estómago se me hizo más fuerte. Sabía que no podía dejarlo ir. Tenía que saber si el doctor Schneider era real. Esperé 3 días. 3 días agonizantes mirando el techo agrietado de mi apartamento de $600, escuchando el goteo del grifo y el aullido de sirenas afuera. Mis instintos se tensaron como cualquier cable de acero que jamás hubiera atado. Quería creerle a Raquel. Quería desesperadamente creer que los $200,000 que sacrifiqué, la casa que vendí y la jubilación a la que renuncié le habían dado a mi hijo una buena vida con una mujer que lo amaba. Pero la voz de Miguel seguía sonando en mi cabeza como un disco rayado, apostando con un arma cargada. El sábado por la mañana no podía soportarlo más. Me subí a mi oxidada camioneta Ford del 2005 y conduje hacia el norte. Dejé las calles llenas de baches del sur y me dirigí a las afueras. Mientras conducía, el paisaje cambió. Las licorerías y las casas de empeño desaparecieron, reemplazadas por jardines cuidados y barrios cerrados. Me detuve frente a la casa que había pagado. Ahí alzaba como un monumento a mi sacrificio. $200,000 en ladrillo y piedra, un garaje para 3 coches, un imponente oble en el jardín delantero cuyo mantenimiento probablemente costaba más de lo que gastaba en comida en un mes. Era hermoso, era perfecto, y por dentro temía que mi hijo se estuviera pudriendo. Toqué el timbre. No tenía llave. Los invitados no tienen llave, y eso era yo ahora, una invitada en la casa que compré. Raquel abrió la puerta. Llevaba pantalones de yoga y un suéter de cachemira, con aspecto fresco y descansado. Pero al verme, su sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo. Fue una microexpresión, un destello de fastidio antes de que la máscara de la hermosa nuera volviera a su lugar. «Papá», dije, abriendo la puerta del todo. «¡Qué sorpresa! No te esperábamos». «Solo quería ver cómo está Mateo», dije, entrando en el pasillo. Los suelos eran de mármol pulido. El aire olía a velas de vainilla caras. Estaba silencioso, demasiado silencioso. «No sé nada de él desde el miércoles». «Está descansando», dijo Raquel rápidamente, colocándose frente a las escaleras como para bloquearme el paso. «La desintoxicación está siendo muy intensa hoy. El doctor Schneider dijo que el tercer y cuarto día son los más difíciles. Su cuerpo está purgando todas las sustancias químicas. Necesita silencio absoluto». La miré. Miré a la mujer de pie en el suelo de mármol que había pagado. «Soy su padre, Raquel», dije, mi voz baja y áspera. «No lo despertaré si está durmiendo, pero lo veré». Pasé junto a ella. No esperé permiso. Subí las escaleras anchas y acolchadas con mis pesadas botas de trabajo sobre la suave tela. Me sentía fuera de lugar allí, un anciano brusco en un palacio, pero no me importaba. Llegué a la puerta del dormitorio principal. Estaba cerrada. Giré el pomo y la abrí. El olor me impactó primero. No era vainilla, era el olor de una habitación de enfermo. Sudor rancio, aliento agrio, pánico latente. Las pesadas cortinas estaban corridas, bloqueando el sol del sábado. Mis ojos tardaron un momento en acostumbrarse a la tenue luz. Cuando lo hicieron, lo vi. Mateo estaba acostado en el centro de la cama king size. Parecía pequeño.
Mi hijo, que jugaba de linebacker en el instituto y que solía levantar pesas conmigo en el garaje, parecía un esqueleto envuelto en piel. Su cara era del color de la arcilla húmeda, sus labios tenían un tinte azulado, pero era su respiración lo que me aterrorizaba. Era húmeda, con un sonido entrecortado. Cada respiración sonaba como si respirara a través de una paja. «Mateo», susurré. Abrió los ojos. Estaban vidriosos, desenfocados. Tardó un momento en reconocerme. «Papá», jadeó. Caminé hacia la cama. Me senté en el borde con cuidado para no molestarlo. Tomé su mano, estaba fría y húmeda como tocar un pescado. Miré sus tobillos asomando por debajo del edredón. Estaban hinchados, enormes, inflados con líquido. Ya había visto esto antes en la obra cuando los hombres se aplastan, pero también sabía lo que significaba médicamente. Edema. Su corazón no bombeaba con la suficiente fuerza para que circulara la sangre. El líquido se acumulaba en sus extremidades. Se ahogaba en su propio cuerpo. «¿Cómo estás, hijo?», pregunté, intentando que mi voz no temblara. «Cansado, papá», dijo con voz áspera. «Muy cansado. Tiene el pecho pesado, como si tuviera un bloque de cemento encima». Raquel entró corriendo en la habitación detrás de mí. Traía un vaso de agua con una rodaja de limón. «Ay, Mateo, cariño, necesitas hidratarte», susurró, con la voz desbordando de preocupación exagerada. Dejó el agua y le acomodó las almohadas, ahuecándolas con fuerza. Me miró con ojos tristes. «¿Lo ves?», susurró. «Están saliendo las toxinas. Está agotado. Pero el médico dijo que este es el punto de quiebre. Para el lunes será un hombre nuevo». Miré a Mateo. Intentaba incorporarse para beber, pero le temblaban tanto las manos que se le derramó agua en la barbilla. Raquel se la secó con un paño, tranquilizándolo como a un bebé. Parecía cariñoso, parecía tierno, pero para mí ver a mi hijo marchitarse mientras ella hablaba de toxinas fue una tortura. Necesitaba saber. Necesitaba estar segura. Recordé la mentira que me había dicho por teléfono. El doctor Schneider, de Nueva York, el especialista. «Mateo», dije, acercándome, «quería preguntarte algo». Raquel se tensó. Sentí su mirada fija en mi nuca. «Papá, déjalo descansar», me advirtió. La ignoré. «Mateo», repetí, «¿qué te parece este nuevo médico, el doctor Schneider? ¿Te está tratando bien?» Mateo frunció el ceño. Fue un movimiento lento y doloroso de los músculos de la frente. Parpadeó, intentando procesar las palabras. «¿Quién?», susurró. «El doctor Schneider», repetí, articulando con claridad. «El especialista de Nueva York, del que me habló Raquel, el que hace la terapia de desintoxicación». Mateo me miró, luego a Raquel y luego a mí. La confusión en sus ojos era total, genuina. Ni siquiera había un atisbo de reconocimiento. «Papá, ¿de qué hablas?», preguntó. Su voz se elevó por un segundo, alimentada por la confusión. «No tengo médico en Nueva York. Vi al doctor Hernández el mes pasado. Es el único cardiólogo que veo. ¿Quién es Schneider?». El aire abandonó la habitación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rugía en mis oídos. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. Allí estaba la verdad, cruda y fea. No existía el doctor Schneider. No había desintoxicación. No había ningún medicamento experimental de Suiza. Mi hijo no se estaba desintoxicando. Se estaba muriendo. Estaba a punto de sufrir una insuficiencia cardíaca porque no había tomado su medicación en 4 días. Estaba tomando pastillas de azúcar mientras su corazón se detenía lentamente. Me giré lentamente para mirar a Raquel. Estaba de pie a los pies de la cama. La máscara había desaparecido. La esposa amorosa y preocupada se había desvanecido. Su rostro era duro, anguloso, frío. Sus ojos eran 2 rendijas estrechas. No miraba a Mateo, me miraba a mí. Y en esa mirada no había miedo ni excusa, solo una advertencia aguda y venenosa. Dio un paso al frente, con la voz tensa y controlada. «Mateo, cariño, estás confundido otra vez», dijo. «Es la niebla mental. El doctor Hernández nos derivó a Schneider. ¿Recuerdas? Firmaste los papeles hace semanas. Simplemente lo olvidaste. Es un efecto secundario de la abstinencia». Me miró, y sus ojos me desafiaron a hablar.
Me desafiaron a contradecirla, me desafiaron a causarle el estrés que podría matarlo allí mismo. «Papá, deja de confundirlo», siseó. «Lo estás alterando. Su ritmo cardíaco está acelerado. ¿Quieres hacerle daño?» Volví a mirar a Mateo. Parecía aterrorizado. Nos miró, intentando comprender, intentando recordar a un médico que no existía. Su respiración era más rápida, más corta. «No me acuerdo», jadeó. «No recuerdo haber firmado nada». «Tranquilo, tranquilo», lo tranquilizó, acariciándole el pelo húmedo. «Cierra los ojos. Papá viene. No quería asustarte». Me miró de nuevo y luego hizo algo que me heló la sangre. Señaló la puerta. No era una sugerencia, era una orden. «Sal». Me puse de pie. Sentía las piernas pesadas, como si estuvieran encajonadas en cemento. Quería gritar, quería agarrarla por su suéter caro y zarandearla hasta que supiera la verdad. Pero miré a Mateo. Jadeaba, agarrándose el pecho. Si armaba un escándalo ahora, si empezaba una pelea a gritos, el estrés podría matarlo. Su corazón pendía de un hilo. Tenía que ser inteligente. Tenía que ser la capataz. Evaluar el peligro, trazar un plan y ejecutarlo. No podía librar esta batalla allí, no mientras él estuviera tan débil. «Tranquilo, hijo», dije, forzando una sonrisa que parecía agrietarme la cara. «Debo estar confundido, me estoy haciendo viejo. Ya sabes, la memoria ya no es lo que era. Descansa, hazle caso a Raquel». Caminé hacia la puerta. Raquel me siguió por el pasillo, cerrando la puerta del dormitorio con suavidad. En cuanto hizo clic, se giró hacia mí. No gritó. Entró en mi espacio personal, oliendo a vainilla y a malicia. «Tienes que irte, Benjamín», susurró. «Lo estás confundiendo, estás interfiriendo con su tratamiento. Si vuelves aquí y lo vuelves a molestar, te prohibiré entrar en esta casa. No te dejaré verlo ni a él ni a Liliana. ¿Entiendes?» Miré a esa mujer, a esa desconocida. Pensé en los $200,000, pensé en los almuerzos, pensé en la póliza de seguro de $5 millones que debe estar escondida en algún lugar de esta casa. «Entiendo, Raquel», dije. «Lo entiendo perfectamente». Estaba sentado en mi camioneta al final del camino de entrada, agarrando el volante con tanta fuerza que el cuero crujió. Me había dicho que me iba a ir, que contrataría a un investigador privado, pero algo me hizo dar marcha atrás. Era el mismo instinto que me decía cuando una viga de soporte estaba a punto de romperse, la misma corazonada que había salvado a mi equipo de derrumbarse en las trincheras una docena de veces. Miré por el retrovisor. Raquel estaba en el patio lateral, paseándose de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja. Parecía agitada, con la mano libre cortando el aire. Estaba distraída. Sabía que tenía quizás 5 minutos. Apagué el motor. No tenía llave de la puerta principal. Raquel se había asegurado de eso cuando cambiaron las cerraduras el mes pasado, pero yo sabía el código del teclado del garaje. Era el cumpleaños de Mateo. 4, 1, 8, 2. Marqué los números. La pesada puerta se abrió con un crujido. Me colé dentro y apreté el botón para cerrarla de inmediato, sumergiéndome en la penumbra del garaje. El corazón me latía con fuerza en las costillas como un pájaro atrapado. Estaba invadiendo la casa de mi propio hijo. Era una delincuente en la casa que había comprado. Entré por el lavadero. La casa estaba en silencio salvo por el zumbido del aire acondicionado central y el olor a popurrí caro. Parecía una tumba carísima con suelo de mármol. «Arriba», le susurré a Miguel cuando llegó más tarde. «Ahí lo guardará». Subimos las escaleras, con nuestras pesadas botas sobre la suave alfombra. Sentí una oleada de culpa, densa y sofocante, que me invadía. Este era el santuario privado de mi hijo. Un padre no debería andar arrastrándose por la casa de su hijo, hurgando en sus secretos. Se sentía como una violación del orden natural. Pero entonces recordé la piel gris de Mateo y la forma en que jadeaba, y la culpa se endureció hasta convertirse en determinación. «Tú usa el baño», le dije a Miguel. «Revisa el botiquín, mira debajo del lavabo. Yo me encargo del dormitorio». Caminé hacia la suite principal. Estaba impecable. La cama estaba hecha con precisión militar. No había ni una mota de polvo. Era la habitación de una mujer que lo controlaba todo. Empecé por las mesitillas de noche, solo libros y lociones.
Revisé el armario, hileras de vestidos y diseños de comercio, pero ningún escondite. Me volví hacia la gran cómoda contra la pared. Era una pieza sólida de madera de cerezo oscuro. Abrí el cajón superior del lado de Mateo. Calcetines, ropa interior, relojes, nada. Me moví al lado de Raquel. Dudé. Abrir el cajón de una mujer era diferente. Era como cruzar una línea que nunca se debe cruzar. Pero apreté los dientes y tiré del tirador. El cajón se abrió silenciosamente. Estaba lleno de seda y encaje, lencería cara y delicada, cosas que costaban más que mi factura semanal del supermercado. Sentí que me ardía la cara de vergüenza, pero me obligué a mirar. Pasé las manos bajo las capas de tela, buscando algo rígido, algo de plástico. Mis dedos rozaron algo en el fondo del cajón, enterrado bajo una pila de libros de bolsillos satinados. Era un objeto duro y cilíndrico envuelto en una tela suave. Lo saqué. Era un pañuelo de seda azul enrollado con fuerza. Lo desenvolví y allí estaban, 3 frascos naranjas de farmacia. El corazón me latía con fuerza. Lo sostuve bajo la tenue luz del pasillo. Las etiquetas estaban impecables y nuevas. Mateo Carrasco, nitroglicerina de liberación prolongada, atenolol. Revisé las fechas. Se habían dispensado hacía 9 días. Ella los tenía. Tenía la cura. Tenía los químicos que podrían salvarle la vida a mi hijo y los había escondido en el cajón de su ropa interior como si fuera un secreto sucio. Los envolvió en seda mientras lo alimentaba con harina y lo veía morir. Sentí una rabia tan pura, tan incandescente, que se me nubló la vista. Esto no era solo codicia, era crueldad, era un juego para ella. «¿Miguel?», susurré. Apareció en la puerta un segundo después con el pastillero que habíamos visto antes. Lo había encontrado en el baño. «Lo encontré», dije con voz temblorosa. «Los escondió en el cajón de su lencería». Miguel miró los frascos que tenía en la mano. Soltó una maldición en voz baja. «Esto está frío, Benjamín. Está helado». Dejó el organizador sobre la cómoda. Estaba lleno para la semana, de miércoles por la noche a domingo, lleno de pastillas blancas, desmenuzables y con textura de harina. «Tenemos que trabajar rápido», dijo Miguel, poniéndose en modo paramédico. «Abre los frascos». Quité el tapón de seguridad de la nitroglicerina. Dentro había pastillas pequeñas, duras y blancas. Medicina de verdad. Vertí un poco en mi mano. A simple vista parecían idénticas a las falsificaciones, pero de cerca se notaba la diferencia. Estas eran uniformes, brillantes, profesionales. Miguel vació las pastillas de harina del organizador y las metió en una bolsa de plástico con cierre que traía en el bolsillo. «Nos las llevamos», dijo. «Pruebas». Así que, con pulso firme, comenzamos el intercambio. Colocamos la nitroglicerina real en los compartimentos. Miércoles por la noche, jueves por la mañana, jueves al mediodía. Llenamos cada compartimento con los medicamentos que realmente salvaban vidas. Hicimos lo mismo con los betabloqueantes. Reemplazamos cada mentira con la verdad. Cuando terminamos, el organizador parecía exactamente igual que hacía 5 minutos. Pero ahora, en lugar de una sentencia de muerte, era un salvavidas. «Devuelve los viales», dijo Miguel, «exactamente donde los encontraste». Volví a envolver los viales casi llenos en el pañuelo de seda azul. Los metí en el fondo del cajón, bajo la base de satén, arreglando la tela para que pareciera intacta. Cerré el cajón. Revisamos la habitación, alisamos la alfombra por donde habíamos caminado, nos aseguramos de no dejar rastro. Éramos fantasmas. Bajamos de nuevo y salimos del garaje, cerrando la puerta tras nosotros. Estábamos de vuelta en la camioneta de Miguel antes de que las farolas parpadearan. Mientras nos alejábamos, la adrenalina bajó en picado, dejándome exhausto y temblando. Miré la casa una última vez por el retrovisor. Parecía tranquila, normal, pero sabía que se libraba una guerra entre esas paredes. «Ahora a esperar», dijo Miguel, encendiendo un cigarrillo con mano temblorosa. «¿Esperar qué?», pregunté. «Esperamos a ver si vive», dijo Miguel. «Si toma estas pastillas esta noche y mañana por la mañana, su corazón recibirá el apoyo que necesita. El líquido en sus pulmones debería empezar a disiparse. Debería recuperar el color. Y cuando eso ocurra, Benjamín, cuando empiece a mejorar en lugar de morir, Raquel entrará en pánico». Asentí, entendí. Habíamos tendido una trampa. No una trampa de metal ni de alambre, sino una trampa de lógica.
El plan de Raquel dependía de que Mateo empeorara. Si mejoraba mientras supuestamente estaba en desintoxicación, toda su historia se desmoronaría. Tendría que explicar por qué el placebo lo curaba, o peor aún, se daría cuenta de que alguien había interferido. Y cuando se dé cuenta de eso, dije, mirando las calles oscuras de la ciudad, cometerá un error. Exactamente, dijo Miguel, y allí estaremos para atraparla. Volví a casa, a mi apartamento. Me senté en la oscuridad aferrado al teléfono. Me imaginé a Mateo entrando en esa casa, cansado, agonizando. Me imaginé bebiendo un vaso de agua y tragándome las pastillas que le habíamos puesto. Recé. No soy religioso, no desde que murió Carolina, pero recé esa noche. Recé para que la medicina fuera lo suficientemente fuerte. Recé para que no fuera demasiado tarde. No dormí. Me quedé mirando mi teléfono esperando la señal de que la situación había cambiado. Estaba aterrorizada, sí, pero por primera vez en una semana no estaba indefensa. Había contraatacado. Había puesto un escudo entre mi hijo y la mujer que quería matarlo. Ahora solo tenía que esperar a que el monstruo mostrara su verdadero rostro. Las 24 horas posteriores al robo fueron un torbellino de paranoia. Estaba de vuelta en mi apartamento, pero mi mente seguía dando vueltas en esa habitación, preguntándome si Raquel había abierto el cajón, si se había dado cuenta de que las botellas se habían movido 1 centímetro. No podía quedarme ahí sentada. El silencio de mi habitación se sentía como un ataúd. El martes por la noche, sin poder dormir, conduje de vuelta a su barrio. Aparqué a 2 manzanas, escondida a la sombra de un gran roble, simplemente observando. Necesitaba ver si llegaba la ambulancia. Necesitaba saber si había matado a mi hijo o lo había salvado. Fue entonces cuando los vi por primera vez, no en la foto de un investigador privado, sino en persona. Una camioneta negra avanzaba lentamente por la calle. Los faros no estaban encendidos, solo las luces ámbar de estacionamiento brillaban como los ojos de un depredador. Se deslizó entre los jardines cuidados y las casas dormidas hasta detenerse justo frente a la entrada de Mateo. Me hundí en el asiento, conteniendo la respiración. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. La ventanilla de la camioneta bajó. Una colilla encendida salió volando, chispeando contra el pavimento. Entonces un hombre se inclinó. Incluso desde esa distancia podía sentir la amenaza que irradiaba. No miraba la casa, la memorizaba. Estaba midiendo la distancia desde la puerta hasta la calle. Calculaba ángulos. Sacó un teléfono y tomó una foto de la ventana delantera, la ventana del dormitorio de Liliana. Una rabia fría me invadió al instante, reemplazando mi miedo. No eran simples usureros, eran carniceros. Estaban marcando su territorio antes de la masacre. Entonces la puerta principal de la casa se abrió. Raquel salió al porche. Llevaba una rata, abrazándose para protegerse del frío. Parecía pequeña, frágil, nada que ver con la mujer serena que me había mentido en la cara. Miró fijamente la camioneta. No gritó, no corrió adentro. Simplemente se quedó ahí paralizada como un conejo atrapado ante los faros de un camión. El hombre de la camioneta rió. Fue un sonido bajo y cruel que se llevó el viento nocturno. Hizo la forma de una pistola con la mano, la apuntó e hizo como si retrocediera. Raquel se estremeció como si la hubieran golpeado. Se tambaleó hacia atrás, casi tropezando con el felpudo, y cerró la puerta de golpe. El sonido del cerrojo al correrse resonó en la calle silenciosa. La camioneta permaneció allí otros 10 segundos, una eternidad, antes de alejarse a toda velocidad en la noche. Me quedé allí sentado, agarrando el volante hasta que se me pusieron blancos los nudillos. Entonces me di cuenta de que Miguel tenía razón. Esto no era un juego. Raquel no estaba matando a Mateo por simple codicia. Estaba aterrorizada. Vivía en una zona de guerra que yo acababa de descubrir. Quería ir en coche. Quería llamar a la puerta y decirle que lo sabía, decirle que podía ayudarla, pero me contuve. Si revelaba mi secreto ahora, antes de que la medicina hiciera efecto, antes de que Mateo se aclarara la mente, lo arruinaría todo.
Necesitaba que Mateo fuera lo suficientemente fuerte para afrontar la verdad. Lo necesitaba vivo. Arranqué la camioneta y me marché, dejando la casa con sus pesadillas. Pero esa imagen, la del hombre apuntando con un dedo a mi nuera con una pistola, grabada en mis retinas, confirmó una cosa. El tiempo no solo corría para el corazón de Mateo, sino para todos nosotros, y se nos estaba acabando. Las siguientes 72 horas fueron una clase magistral de tortura. Sentado en mi pequeño apartamento, con el olor a moho emanando del techo, esperaba a que sonara el teléfono. No dormía, no podía. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara grisácea de mi hijo. Vi el líquido que le hinchaba los tobillos. Vi la harina blanca desmoronándose en la mano de Miguel. Había jugado a ser Dios. Había entrado en la casa de un hombre y manipulado su medicación. Miguel me aseguró que la nitroglicerina actuaría rápidamente, que dilataría sus vasos sanguíneos, bajaría la presión en su corazón y disiparía el líquido de sus pulmones en cuestión de horas. Pero Miguel era paramédico en una zona de guerra hacía 30 años. ¿Y si llegábamos demasiado tarde? ¿Y si el daño que Raquel le había infligido ya era permanente? ¿Y si al cambiar esas pastillas, el corazón de Mateo ya estaba demasiado deteriorado para salvarlo? Me sobresaltaba cada vez que sonaba una sirena en las calles de la ciudad. Mi corazón latía a 1000, aterrorizado de que fuera una ambulancia corriendo a las afueras. Aterrorizado de que Raquel hubiera encontrado las pastillas de verdad y las hubiera tirado por el inodoro. Aterrorizado de que me llamara el forense en lugar de mi hijo. La tarde del miércoles llegó como una lenta ejecución. El silencio en mi apartamento era ensordecedor. Caminaba de un lado a otro, desgastando el linóleo barato, contando las grietas de las baldosas, solo para evitar que mi mente se desmoronara. Entonces, a las 2:14 p.m., mi teléfono vibró. Vibró contra la mesita de noche como una avispa furiosa. Miré la pantalla. Mateo. Se me cortó la respiración. Extendí la mano temblorosa. Este era el momento. Este era el momento en que descubriría si era un salvador o un fracaso. Deslicé el pulgar por la pantalla y me llevé el teléfono al oído. «¿Hola?», dije. Me preparé para un débil susurro. Me preparé para la voz falsa y sollozante de Raquel, diciéndome que se había ido. «¡Papá!». La voz que resonó por el altavoz casi me hizo caer el teléfono. No era un jadeo, no era el estertor seco de un moribundo. Era fuerte, resonante. Era la voz del linebacker que crié, el niño que solía cargar sacos de cemento de 40 kilos como si fueran almohadas. «¿Mateo?», pregunté, hundiéndome en el borde de mi colchón abultado porque de repente sentía las rodillas como si fueran agua. «¿Eres tú?». «No te lo vas a creer, papá», dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. Podía oír el oxígeno llenando sus pulmones. «Me siento increíble, o sea, absolutamente increíble». ¿Qué pasó?», pregunté, fingiendo, aunque mi corazón latía con fuerza. «Me desperté esta mañana y fue como si se hubiera disipado la niebla», dijo. Las palabras salieron de él como un torrente de adrenalina. «Esa pesadez en el pecho se ha ido, la hinchazón en las piernas se ha ido. Puedo ver mis tobillos de nuevo, papá. De hecho, acompañé a Liliana a la parada del autobús esta mañana, medio kilómetro, y ni siquiera me quedé sin aliento, ni siquiera tuve que parar». Cerré los ojos, una oleada de alivio me invadió tan fuerte que me sentí mareada. Funcionó. La verdadera medicina, el químico que había metido en su cajón como un ladrón. Corría por sus venas. Estaba haciendo lo que estaba diseñado para hacer. Mi hijo estaba vivo. «¡Qué noticia tan maravillosa, hijo!», dije. Mi voz estaba cargada de emoción que intenté ocultar. «Es esta desintoxicación, papá», continuó Mateo, con un entusiasmo desbordante. «Raquel tenía razón. Dudé de ella, lo admito. Los primeros días fueron un infierno. Sentía que me moría, pero ella insistía en que solo eran las toxinas que salían de mi organismo. Y tenía razón. El doctor Schneider es un genio. Mi cuerpo necesitaba un reinicio completo.
Me siento 10 años más joven. Incluso corté el césped esta tarde. ¿Puedes creerlo? Empujé la podadora durante 40 minutos. Sentí una oleada de ira fría que atravesó mi alivio. Estaba alabando el veneno. Estaba atribuyendo su recuperación a la desintoxicación, la misma mentira diseñada para matarlo. Estaba agradeciendo a la mujer que había intentado detener su corazón por el milagro que yo había obrado. «Es increíble, Mateo», dije, forzando mi voz a permanecer neutral. «¿Y qué piensa Raquel? ¿Es feliz?» Hubo una pausa en la línea, un silencio incómodo y vacilante que decía mucho. «Sí, lo está. Está sorprendida», dijo Mateo, cambiando ligeramente el tono de voz, perdiendo algo de su energía frenética. «Creo que está en shock. No para de preguntarme si estoy seguro de que me siento bien. Le preocupa mucho que pueda estar teniendo uno, como lo llamó, un falso rebote, como una oleada de energía antes de un colapso. Intenta que me acueste, pero tengo demasiada energía. Siento que podría atravesar una pared». «Hola, cariño», gritó Mateo desde lejos del teléfono. Su voz resonó en su amplia cocina. «Papá está al teléfono. Le dije que la desintoxicación funcionó. Le dije que he vuelto». Pegué los oídos al altavoz. De fondo oí un estruendo inconfundible, el sonido de cristales rompiéndose contra el duro suelo de baldosas. Entonces oí la voz de Raquel. No era la voz suave, segura y dulce de la mujer que me había echado de la habitación el sábado. Era aguda, fina, vibrando de terror. «Mateo, para», gritó desde lejos. «Siéntate, no deberías estar de pie. Tu corazón no está listo. Te vas a matar». No le preocupaba su salud, le aterraba su vida. Estaba viendo a un muerto caminar. Estaba viendo su sueldo de $5 millones cortando césped y paseando al perro. El plan se desmoronaba ante sus ojos y no sabía por qué. Debía de estar entrando en pánico, preguntándose si ella misma había mezclado las pastillas, si la harina estaba defectuosa, por qué el universo le negaba la muerte que necesitaba. «Déjame hablar con ella, Mateo», dijo. Con una fría y depredadora satisfacción se instaló en mi estómago. «Claro, espera». Oí que el teléfono se movió. «Toma, Ra, papá quiere saludarte». «Hola, papá», dijo Raquel. Respiraba entrecortada y bruscamente, como si hubiera corrido 1,5 millas. «Raquel», dije, con mi voz alegre y fuerte como la de un abuelo distraído y feliz. «Mateo suena fantástico. Debes estar muy aliviada de que el doctor Schneider sepa lo que hace. Oye, ese circuito cerrado funcionó exactamente como dijiste». La oí contener la respiración. Era el sonido de un animal atrapado. «Sí, sí», balbuceó. «Es un milagro. Somos muy afortunados. Pero debemos tener cuidado, papá. Podría ser una fluctuación. No queremos engañarnos». Estaba improvisando. Podía oír cómo giraban los engranajes en su cabeza, buscando un nuevo ángulo, una nueva mentira para que volviera a la cama, para detener su corazón de nuevo. Parecía desesperada. «Bueno, sigue haciendo lo que estás haciendo», dije. Mi voz destilaba una ironía que ella no pudo detectar. «Está claro que está funcionando. Dale su dosis de la tarde. No te saltes ni una». «Lo haré», susurró. Colgué el teléfono. Me quedé allí sentada un momento, saboreando la pequeña victoria. Mi hijo estaba a salvo por ahora. La medicina estaba en su organismo. Raquel estaba acorralada, pero la guerra no había terminado. Seguía sin comprender la situación completa. Sabía cómo lo hacía, pero en el fondo necesitaba entender por qué. La codicia era una motivación poderosa, sí, pero $millones, eso parecía específico, eso parecía urgente. Mi teléfono vibró de nuevo. No era Mateo. Establecer un número que no reconocí. «¿Benjamín Carrasco?», preguntó una voz rouca. «¿Sí? Soy Valentín, el investigador privado». Se me encogió el estómago. Había contratado a Valentín con los últimos $3,000 que tenía a mi nombre. Era una apuesta arriesgada, arriesgar mi seguridad, pero necesitaba saber qué estaba pasando en la vida financiera de mi hijo.
Encontré algo, Benjamín, dijo Valentín. Su voz era sombría, sin la indiferencia profesional que solía tener. Y no te va a gustar. De hecho, necesitas ver esto inmediatamente. ¿Puedes reunirte conmigo? Estoy en el café de la calle Cuarta. Ya voy. Conduje hasta el café aturdido. Valentín estaba sentado en una mesa del fondo, tomando café solo y fumando cigarrillo tras cigarrillo a pesar de tener el cartel de no fumar justo encima. Parecía un hombre que lo había visto todo y no le había gustado nada. No perdió tiempo en formalidades. Deslizó una gruesa carpeta manila sobre la mesa grasienta. Investigué las finanzas de su hijo, dijo Valentín, golpeando la carpeta con un dedo manchado de nicotina. Investigué a su esposa. Raquel está limpia. En general gasta mucho en ropa. Claro, guarda las apariencias, pero nada delictivo. Pero su hijo, Mateo, dio una calada y sopló para alejar el humo. Su hijo se está ahogando, Benjamín. No en una hipoteca ni en préstamos estudiantiles. Abrí la carpeta. Era un mar de tinta roja, extractos bancarios, facturas de tarjeta de crédito y registros de transacciones. Páginas y páginas de registros de transacciones. ¿Qué estoy viendo?, pregunté, entrecerrando los ojos al ver las filas de números. Adicción, dijo Valentín sin rodeos. Apuestas online, casinos de criptomonedas en Malta, apps de apuestas deportivas, sitios de póker de alto riesgo. Pasó la página señalando una serie de retiros masivos de hacía 3 años. Perdió la entrada que le diste en los primeros 6 meses, dijo Valentín. Intentó apostar el doble en una estafa de criptomonedas y perdió el 80%. Luego intentó recuperarlo con apuestas deportivas. Intentó recuperar sus pérdidas, Benjamín, y siguió cavando. Sentí que se me iba la sangre de la cara. Los $200,000, mi casa, mis recuerdos, mi retiro, se habían ido, se habían evaporado en un casino online mientras yo dormía en un matraz abultado. Y esto empeora, dijo Valentín, bajando aún más su voz. Cuando los bancos le cortaron el crédito, cuando las tarjetas de crédito se le quedaron sin límite, no paró. Acudió a usureros privados, de esos que no revisan el historial crediticio, sino a qué colegio van tus hijos. Usuarios, susurré. Grandes, confirmó Valentín. Un sindicato que opera en la zona este. Controlan los números de media ciudad. Encontré el rastro digital en una factura de teléfono desechable vinculada a su correo electrónico. Amenazas, fechas, plazos, fotos. Deslizó una foto satinada por la mesa. Era una foto de vigilancia. Mi hijo Mateo estaba en un estacionamiento discutiendo con 2 hombres corpulentos junto a una camioneta negra. Mateo parecía aterrorizado. Debe $300,000, Benjamín, dijo Valentín. Capital más intereses. Lo están presionando. Le dijeron que si no pagaba a fin de mes, empezarían a cobrarle sangre. Miré la foto. $300,000. Mi hijo no solo era malo con el dinero, era un adicto desesperado y acorralado que había arrastrado a su familia a un pozo de víboras. ¿Y el seguro?, pregunté. Mi voz sonó hueca. Valentín asintió. En resumen, contrató esa póliza de $5 millones hace 90 días, Sovereign Life. Revisé la letra pequeña, Benjamín. Hay una cláusula de suicidio. Es estándar. Si se suicida en los primeros 2 años, la póliza no paga nada. 0. Me recosté. La cabina crujió bajo mi peso. La imagen se transformaba, reorganizándose en algo aún más horrible que la simple codicia. Así que Raquel lo sabe, dije. Sabe de la deuda, sabe de las amenazas. Tiene que saberlo, dijo Valentín. Tomó otra foto. Esta me paró el corazón. Era una foto de mi nieta Liliana, jugando en los columpios de su escuela primaria. Fue tomada desde lejos, a través de una alambrada. Le enviaron esto al teléfono de Mateo ayer, dijo Valentín. El pie de foto decía, hermosa niña, sería una pena que se cayera. Están amenazando con matar a tu familia, Benjamín. Sentí náuseas. Quise vomitar ahí mismo, sobre la mesa. Las piezas encajaban con el sonido de la puerta de una prisión al cerrarse. Raquel no solo lo mataba para comprarse unos zapatos o una casa de vacaciones, lo mataba porque le apuntaban a la cabeza o a la de su hija.
Si Mateo moría de causas naturales, como un infarto o por complicaciones médicas, el seguro pagaría $5 millones. Podría pagar a los usureros, salvar la casa, salvar a Liliana. Era una lógica retorcida y horrible. Matar a su marido para salvar a su hija. Sacrificar una vida para salvar dos. Entonces, lo hace para saldar la deuda, murmuré. Lo sacrifica para salvar a Liliana. Valentín se encogió los hombros. O quizá estén juntos en esto. Quizá lo sepa, quizá no. Pero una cosa está clara, Benjamín. La fecha límite que le dieron a los usureros es el próximo martes. Miré el calendario de la pared. Hoy era viernes. Faltaban 4 días para el martes. Por eso estaba en pánico. Por eso estaba aterrorizada cuando Mateo empezó a mejorar. El tiempo se agotaba. Si Mateo no moría para el martes, los usureros irían a por Liliana. La desintoxicación tenía que funcionar ya o todo se acabaría. Me puse de pie. Sentía las piernas pesadas, pero la mente despejada. La ira que había sentido hacia Raquel seguía ahí, pero ahora era compleja. Se mezclaba con horror y lástima. Mi hijo había creado este desastre. Su adicción, sus mentiras, había invitado al diablo a su casa, y ahora su esposa intentaba pagarle con su alma. Tiré un billete de $20 sobre la mesa por el café que no toqué. Gracias, Valentín. ¿A dónde vas?, preguntó Valentín. Voy a detener un asesinato, dije. Caminé hacia mi camioneta. Revisé mi teléfono. Tenía un mensaje de voz de Mateo. Papá, responde. Voy a llevar a Liliana a tomar un helado. Me siento genial. Es el mejor día que he tenido en años. Oí su voz alegre y despreocupada. Celebraba su salud mientras el verdugo afilaba el hacha. Compraba helado mientras su esposa probablemente intentaba desesperadamente averiguar cómo matarlo más rápido. Entonces me di cuenta de que no podía esperar más. No podía jugar con pastilleros y llaves robadas. El peligro era real y estaba a la vuelta de la esquina. La camioneta negra no era solo una amenaza, era una promesa. Arranqué el motor. No iba a volver al apartamento, iba a su casa. Y esta vez no iba a llamar. No iba a actuar como el viejo frágil. Iba a derribar la puerta y forzar la verdad a salir a la luz antes de que los tiburones vinieran a comer. Salí a la carretera, con los neumáticos chirriando. Martes. Tenía hasta el martes. Pero al ver la desesperación en los ojos de Raquel, supe que Mateo podría no sobrevivir la noche si no actuaba ahora. Estaba a medio camino de su casa cuando mi teléfono vibró contra el tablero. Era Valentín, el investigador privado. Su voz era tensa, desprovista de su antiguo cinismo. Sonaba como la de un hombre observando un descarrilamiento de tren a cámara lenta. Benjamín, dijo, tienes que ir ya. Tengo vigilado el lugar. Una camioneta negra acaba de estacionarse 3 casas más allá, sin matrícula, 2 tipos adentro, y no están repartiendo pizza, están vigilando la entrada. Se me heló la sangre. Los tiburones rondaban. No esperaban a fin de mes. Estaban ahí para intimidar, para amenazar, tal vez para cumplir con las fotos que habían enviado. Pisé el acelerador a fondo. Mi viejo Ford gruñó en protesta. El motor gimió al superar los 110 km/h en calles suburbanas. No me importaban las multas por exceso de velocidad. No me importaba la seguridad. Mi nieta estaba en esa casa. Mi hijo, el idiota del juego, estaba en esa casa. Y la mujer que creía asesina estaba en esa casa. Conduje con la desesperación de quien ya ha perdido demasiado. Pensé en los $300,000. Era una cantidad asombrosa de dinero, pero comparado con una vida era papel mojado. Pensé en la póliza de seguro de $5 millones. Estaba ahí como una lápida sobre mi familia. Chirriando, entré al garaje, ignorando la camioneta negra estacionada calle abajo. Vi 2 cabezas girarse en ese vehículo observándome, pero no se movieron. Eran solo mensajeros del miedo. Por ahora. Salté de la camioneta, mis botas golpeando con fuerza el pavimento. No fui a la puerta principal, fui directo al teclado de la puerta del garaje. 4182. El cumpleaños de Mateo. Marqué tan fuerte que casi rompí el plástico. La puerta comenzó su lento ascenso mecánico. No esperé a que se abriera por completo. Me agaché cuando me llegó a la cintura, metiéndome en el garaje como un soldado en una trinchera. Entré a toda prisa en el lavadero. La casa no estaba en silencio.
Esta vez estaba llena de ruido, de gritos. Venían de la cocina. Era un sonido crudo e histérico que me erizó los pelos de los brazos. Era mi hijo. Corrí por el pasillo, con el corazón latiéndome como un mazo. Llegué a la entrada de la cocina y me detuve. La escena que tenía delante me dejó sin aliento. Era una cocina preciosa. Recordé cuando la renovaron. Encimeras de granito de $10,000, electrodomésticos de acero inoxidable y armarios a medida. Era una cocina diseñada para cenas familiares y repostería en fiestas, pero en ese momento parecía una zona de guerra. Raquel estaba desplomada en el suelo cerca del refrigerador, con la cara entre las manos, el cuerpo temblando con sollozos violentos y desgarradores. Parecía destrozada, derrotada. Y Mateo, mi hijo, que apenas 3 días antes estaba en su lecho de muerte, estaba de pie junto a ella. Se veía radiante, tenía buen color, sus piernas estaban fuertes. La medicina real que le había cambiado había surtido efecto a la perfección. Estaba físicamente curado, pero mentalmente se estaba desmoronando. Tenía un frasco naranja de medicamentos en la mano. Lo agitó hacia ella, con el rostro desencajado en una máscara de angustia pura e inconfundible. «¿Por qué no estoy muerto?», gritó. Su voz se quebró, resonando en las caras baldosas. «¿Por qué estoy aquí, Raquel? Me los tomé todos esta mañana». Me quedé paralizado en las sombras del pasillo. Esto no era lo que esperaba. Esperaba encontrar a Raquel alimentándolo a la fuerza con veneno. Esperaba encontrar una víctima y un villano. Pero Mateo no actuaba como una víctima. Actuaba como un hombre cuyo plan había fracasado. Mateo lanzó el frasco al otro lado de la habitación. Se estrelló contra el salpicadero de azulejos, rompiéndose en fragmentos de plástico naranja. «Me lo prometiste», rugió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Prometió que me ayudaría. Hoy me desperté sintiéndome de maravilla. Llevé a Liliana al autobús, corté el césped, mi corazón late a 1000 por hora. Raquel, eres fuerte. ¿Por qué eres fuerte?». Raquel levantó la vista, con la cara hecha un desastre de rímel y lágrimas. «No sé, Mateo», gimió. «Te juro que no sé. Te di la harina. La hice yo misma, tal como me pediste. La cambié». «¡Mientes!», gritó Mateo. Caminaba de un lado a otro por la cocina como un animal enjaulado. «Te acobardaste, te asustaste. Me diste la medicina de verdad, ¿verdad? ¿Quieres que nos maten? ¿Quieres que esos hombres de afuera entren y lastimen a Liliana?». Me apoyé en el marco de la puerta, con el mundo tambaleándose. La conversación era absurda, una locura. Mi hijo le gritaba a su esposa porque le había salvado la vida. Estaba furioso porque estaba sano. «No fui yo, papá», sollozó, gateando hacia él y agarrándole la pierna. «Quiero que vivas. Nunca quise hacer esto, pero hice lo que dije. Juro que vacié las cápsulas, las llené de harina y escondí las verdaderas en mi cajón. No sé por qué estás mejorando. Quizás, solo quizás, tu corazón es demasiado fuerte». «Demasiado fuerte», rió Mateo. Era un sonido frenético y aterrador. «Mi corazón es una basura. Ha sido una basura durante 10 años. Debería haberse parado hace 3 días. Ese era el plan. Causas naturales. Un infarto mientras dormía. El seguro paga. Tú pagas a los usureros y tú y Liliana están a salvo. Ese era el trato». Raquel agarró un pesado jarrón de cristal de la isla y lo lanzó contra la pared. Explotó, bañando la cocina impecable de vidrio. «¡Mírame ahora!», gritó, estirando los brazos. «Estoy sano, estoy vivo, y porque estoy vivo, todos estamos muertos. La fecha límite es el martes. Si no me entierran para el martes, irán a por Liliana. ¿Entiendes?». Me enviaron una foto de ella en el recreo. Entré en la luz. Mis pesadas botas de trabajo crujieron contra los cristales rotos. El sonido atravesó la pelea a gritos como un disparo. Mateo se quedó paralizado. Raquel jadeó, desplomándose contra los armarios. Ambos me miraron. Tenían los ojos abiertos, aterrorizados, como niños sorprendidos jugando con cerillas mientras la casa ardía. «Papá», susurró Mateo. Su rostro palideció, no por la enfermedad, sino por la vergüenza.
No dijo ni una palabra. Caminé al centro de la cocina. Metí la mano en el bolsillo profundo de mi chaqueta de lona. Cerré la mano alrededor de la bolsa de plástico con cierre hermético que me había dado Miguel, la bolsa llena de las pastillas de harina blanca desmenuzadas que habíamos sacado del organizador. Tiré la bolsa sobre la isla de granito. Aterrizó con un golpe sordo, deslizándose por la superficie pulida hasta detenerse justo frente a Mateo. ¿Buscas esto?, pregunté. Mi voz era baja, firme, peligrosamente tranquila. El silencio en aquella cocina era más denso que cualquier viga de acero que hubiera levantado jamás. La bolsa de plástico con cierre de pastillas de harina desmenuzadas en la isla de granito aterrizó como una granada que ya hubiera explotado, dejándonos entre los escombros. Mateo miró el polvo blanco, con el pecho agitado y su rostro una máscara de absoluta devastación. No parecía un hombre que hubiera sido rescatado, parecía un hombre que acababa de ver hundirse su último bote salvavidas. «Los cambiaste de nuevo», susurró Mateo. «Entraste en mi casa y los cambiaste de nuevo». «Te salvé la vida, hijo», dije. Mi voz sonaba áspera. «Y estás ahí parado gritando porque aún respiras. Explícame esto. Explícame por qué mi hijo quiere morir con tanta desesperación. Le gritas a tu esposa por no haberlo matado». Mateo se desplomó. Esta vez no fue un deslizamiento lento. Sus piernas simplemente cedieron. Cayó al suelo con fuerza, sus rodillas crujiendo contra el cristal roto del jarrón que había lanzado. No pareció sentir el dolor. Se tapó la cabeza con las manos y dejó escapar un sonido que nunca olvidaré. Fue un aullido, un sonido de pura desesperación animal. «No era su plan, papá», sollozó, balanceándose de un lado a otro. «No fue Raquel. Ella no quería hacerlo. La obligué». Miré a Raquel. Estaba acurrucada en un rincón, abrazándose, temblando violentamente. Me miró con los ojos abiertos y suplicantes, las lágrimas surcando su maquillaje. No parecía una mente criminal, parecía una mujer destrozada. «¿Qué quieres decir con obligarla?», pregunté acercándome a Mateo. Mateo levantó la vista. Tenía los ojos inyectados en sangre, desorbitados. «Debo $300,000, papá. No al banco, ni a la compañía de la tarjeta de crédito. Se los debo a la gente que no demanda, sino que denuncia a personas desaparecidas». Respiró entrecortado. «Vinieron a verme el mes pasado. 2 tipos en una camioneta. Me enseñaron fotos, papá. Fotos de Raquel saliendo del supermercado. Fotos de Liliana en el patio del colegio. Sabían su horario, sabían el nombre de la profesora. Me dijeron que la fecha límite era fin de mes. Si no pagaba los $300,000 más intereses, se los cobrarían. Me detallaron exactamente lo que le harían a Liliana». Sentí un escalofrío en la espalda. Había lidiado con tipos duros en obras, pero esto era diferente. Esto era malvado. «Así que intenté encontrar una salida», continuó Mateo con la voz quebrada. «Intenté conseguir préstamos. Intenté volver a la cima a base de apuestas, pero solo me hundí más. Y entonces me di cuenta. Valgo más muerto que vivo». Señaló la encimera de la cocina, donde había una pila de correo. «La póliza. $5 millones. La contraté cuando me ascendieron el año pasado, antes de que todo se desmoronara. Revisé la letra pequeña, papá. Leí cada palabra. Hay una cláusula de suicidio. Si me meto una pistola en la boca o estrello el coche contra un muro, no me pagan nada. 0. La póliza queda sin efecto por 2 años por suicidio». Me miró, suplicándome que entendiera su lógica retorcida. «Pero si muero de causas naturales, si mi corazón se detiene, ellos pagan. Pagan $5 millones libres de impuestos. Raquel podría pagar a los usureros, podría pagar la casa. Ella y Liliana estarían a salvo por la vida. Estarían a salvo». Lo miré fijamente. A mi hijo, el chico al que enseñé a montar en bicicleta.
el hombre del que estaba tan orgulloso. Había reducido su vida a una tabla actuarial. Había decidido que su único valor para su familia era el cheque que recibirían cuando estuviera bajo tierra. Así que decidiste dejar la medicación, dije con voz hueca. Era la única manera, exclamó Mateo. Sabía que mi corazón no lo soportaría. Sin la nitroglicerina, la presión aumentaría. Parecería un paro cardíaco normal, sin preguntas. El forense vería mi historial y firmaría el certificado de defunción. Estaría limpio. ¿Y Raquel? Pregunté, mirándola. ¿Cómo lograste que aceptara esto? ¿Cómo lograste que tu esposa se convirtiera en tu verdugo? Mateo cerró los ojos con fuerza. Le conté todo. Le enseñé las fotos de Liliana. Quería ir a la policía, pero le dije que no podíamos. Si íbamos a la policía, los usureros se enterarían. Le harían daño a Liliana solo para dar un ejemplo. Le dije que no había otra salida. Miró a Raquel con una expresión llena de vergüenza y tristeza. Se negó, papá. Durante días se negó. Me rogó que encontrara otra manera. Dijo que vendería la casa, vendería sus joyas, tendría 3 trabajos. Pero sabía que no sería suficiente. No a tiempo. Así que le di un ultimátum. ¿Ultimátum?, repetí. Le dije que si no me ayudaba a hacerlo discretamente con las pastillas, iría yo mismo a por los usureros. Dije que los provocaría. Dije que me aseguraría de que me mataran en la calle. Y dije que si lo hacía, no había garantía de que no les hicieran daño a ella y a Liliana también. Dije que esa era la única manera de garantizar su seguridad. La obligué, papá. La convertí en un monstruo. Raquel sollozó como si algo se desgarrara. No quería, Benjamín, gimió. Juro que le di la harina. Lloraba cada vez que llenaba esas cápsulas. Cada vez que le daba la lonchera, sentía que me moría por dentro. Pero él dijo que era por Liliana. Dijo que lo hacía por Liliana. Miré a uno y a otro. La tragedia era asfixiante. 2 personas atrapadas en una pesadilla creada por ellos mismos, tomando las peores decisiones posibles por amor y miedo. Luego, la desintoxicación, dije, mirando a Raquel. El especialista de Nueva York. ¿Todo esto eras tú? Teníamos que decirte algo, susurró Raquel. Mateo se estaba enfermando. Te habrías dado cuenta. Necesitábamos una tapadera. Me la inventé. Pensé que si creías que estaba en tratamiento, no te fijarías demasiado. Solo quería protegerte de la verdad. No quería que supieras que tu hijo se estaba sacrificando. Sacrificándose. Las palabras quedaron flotando en el aire. Mateo no lo vio como un suicidio. Lo vio como un martirio. Se creía un héroe. Tonto, susurré. Un completo idiota. Me acerqué a Mateo. Se encogió de miedo, esperando que lo golpeara. Quizás debería haberlo golpeado. Quizás lo necesitaba. Pero no pude. Lo miré, al hombre que había tirado su dignidad, su vida y el alma de su esposa. Todo por dinero. ¿Crees que eso es valentía?, pregunté, con la voz temblorosa por la rabia contenida. ¿Crees que dejar a tu esposa con el recuerdo de haberte matado es valentía? ¿Crees que dejar a tu hija sin padre es valentía? No eres un héroe, Mateo. Eres un cobarde. Mateo levantó la vista, herido. Papá, lo hice por ellos. No, rugí. Lo hizo por miedo. Cavó un hoyo con sus apuestas y su codicia, y en lugar de salir, en lugar de pedir ayuda, decidió enterrarse en él. Iba a dejar que su esposa lo viera morir jadeando día tras día, sabiendo que podía salvarlo, pero no pudo porque la amenazaste. Eso no es amor, Mateo. Es tortura. Señalé a Raquel. Mírala. Mira lo que le hiciste. No la salvaste, la destruiste. Aunque el plan hubiera funcionado, aunque hubieras muerto y ella hubiera recibido el dinero, ¿cómo vivirías con ello? Cada vez que gastaras un centavo de esos $5 millones, recordarías que asesinaste a tu marido para conseguirlo. La ibas a convertir en un cascarón vacío, igual que tú. Mateo miró a Raquel. La miró de verdad. Vio el terror en sus ojos, la postura destrozada. Vio el precio que había pagado por su sacrificio. Se desplomó hacia adelante, derrotado. No sabía qué más hacer. Tenía tanto miedo.
La imagen de mi hijo, el hombre fuerte y capaz que creía haber criado, se desmoronó ante mis ojos. No era un villano, no era una víctima. Era solo un hombre débil que había cometido una serie de errores catastróficos y luego intentó enmendarlos con el error más grande. Sentí una profunda pérdida. Había llorado a mi esposa hacía 6 meses. Ahora lloraba al hijo que creía tener. Ese hombre se había ido. En su lugar estaba esta criatura rota e insensata sangrando en el suelo de la cocina. Pero seguía siendo mi hijo, y seguía vivo. «Levántate», dije. Mi voz sonaba cansada, exhausta hasta los huesos. Mateo no se movió. «Dije que te levantaras». Lo agarré del armo y lo levanté. Se tambaleó, inestable. «La fecha de límite», murmuró. «Es el martes, papá. Ya vienen». Que vengan, dijo. Se acabaron los escondites, se acabaron las mentiras y definitivamente se acabaron las muertes. Miré el frasco naranja que había tirado contra la pared. La verdadera medicina estaba esparcida entre los cristales. «Tómala», le dije a Raquel. Ella asintió frenéticamente, arrodillándose para recoger las pastillas. «Vamos a arreglar esto», dije, mirando a Mateo a los ojos. «Pero no a tu manera. Lo haremos por las malas, por la vía honesta». Mateo negó con la cabeza. «No tenemos $300,000, papá. No tenemos nada». «Lo sé», dije, «pero sigo siendo tu padre, y aún no he terminado». Me aparté de él, incapaz de seguir contemplando su patética esperanza. Me acerqué a la ventana y miré a la calle. La camioneta negra seguía allí, observando, esperando. Saqué mi teléfono. Me quedaba una carta por jugar, una carta que había guardado durante 40 años. Me costaría todo lo que me quedaba, cada gramo de orgullo, cada año que me quedaba de vida. Pero al mirar a mi hijo destrozado y a su esposa aterrorizada, supe que tenía que tirarlo todo a la basura. Marqué el número. Sonó 1, 2 veces. «Francisco», dije, cuando la voz respondió. «Soy Benjamín. Necesito un favor». Francisco asintió. No me pidió una garantía, no me pidió un contrato, solo me pidió mi palabra. Y en ese momento, mi palabra valía $300,000. Colgué el teléfono y miré a las 2 personas destrozadas que tenía delante. La cocina estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y la respiración entrecortada de mi hijo. La camioneta negra que estaba afuera no se había movido. Los tiburones seguían esperando, pero ahora tenía el cebo para que se fueran. Pero aún había algo que no entendía, una parte irregular de esta pesadilla que no encajaba. Miré el formulario de beneficiario arrugado que yacía en el suelo, entre los cristales rotos. Me agaché y lo recogí, con las articulaciones crujiendo en el silencio. Lo puse sobre la encimera de granito. Benjamín Carrasco. El nombre me devolvió la mirada. Ni Raquel, ni Liliana. Yo. Miré a Mateo. Estaba sentado en un taburete, con la cabeza entre las manos, con el aspecto de un hombre que acaba de correr una maratón con una pierna rota. «Mateo», dije en voz baja, «necesito entenderlo. De verdad necesito entenderlo. Ibas a dejar a Raquel y a Liliana solas. Ibas a dejarlas con un marido y padre muerto. ¿Y me ibas a dar el dinero?» Mateo levantó la vista. Tenía los ojos rojos, hinchados, llenos de un dolor tan profundo que parecía físico. «No se trataba de dejarlas, papá», susurró. «Se trataba de limpiar la situación. Se trataba de encontrar el equilibrio». Respiró con dificultad y señaló el papel que tenía bajo la mano. «Hice los cálculos, papá. Soy contador. Me desvelé haciendo cálculos. Les debo a los usureros $300,000. Eso deja $4,700,000. Miró a Raquel, que se secaba los ojos con una servilleta de papel. Raquel podría vender esta casa, podría sacar 1,000,000 de la póliza para mudarse con Liliana a un lugar más pequeño, pagar la universidad, asegurarse de que nunca pasen hambre. Pero el resto, los $3,700,000, era para ti. ¿Para mí?, pregunté, sintiendo una nueva oleada de horror. «Mateo, tengo 70 años. ¿Qué voy a hacer con $3,000,000? Vivo en un apartamento de una habitación, como sándwiches para el almuerzo». Ese es precisamente el punto.
gritó Mateo con la voz quebrada. Vives en un basurero por mi culpa. Trabajas en construcción a los 70 por mi culpa. Te quité tu casa, papá. Te quité el hogar que tú y mamá construyeron. Te quité tu red de seguridad. Te quité tus años dorados y los tiré a lo nodo, porque quería hacerme importante en una casa que no podía permitirme. Se levantó, paseándose de un lado a otro en el pequeño espacio entre la isla y el suelo, con las manos revoloteando. ¿Sabes cómo me hace sentir esto? ¿Sabes lo que es ver a tu padre cojear de tu casa cada mañana para hacer trabajos manuales? Porque eres un fracaso. Te devora, papá. Te pudres por dentro. Cada vez que me sonreías, cada vez que decías que estabas orgulloso de mí, era como una puñalada, porque sabías que te había robado la vida. Se detuvo frente a mí, con el pecho agitado. Quería devolvértelo, papá. Quería darte una jubilación. Quería que viajaras. Quería que compraras un piso en Florida. Quería que no tuvieras que volver a levantar un martillo. Lo calculé. El pago cubriría los $200,000 que te quité, más intereses, más daños y perjuicios e indemnización, y lo suficiente para que estuvieras cómodo el resto de tu vida. Era el único activo que me quedaba. Mi seguro de vida era lo único que no había arruinado. Lo miré fijamente. Miré a mi hijo a los ojos y vi un amor tan retorcido, tan deformado por la culpa y la vergüenza, que se había convertido en un arma. No solo intentaba escapar de sus deudas, intentaba comprar mi perdón con su sangre, intentaba reembolsarme por su existencia. ¿Crees? Balbucé, luchando por encontrar las palabras. ¿Crees que quiero más el dinero que a ti? ¿Crees que un piso en Florida vale tu vida? Pensé que era la única manera de arreglarlo, dijo Mateo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Pensé que si me iba, la carga desaparecería. Serías rico. Raquel estaría a salvo. Los usureros cobrarían. Todos ganan menos yo. Y yo no merecía ganar. Sentí que se me doblaban las rodillas. Me agarré al borde del mostrador para apoyarme. Este era el verdadero horror. No las drogas, ni los usureros, sino el hecho de que mi hijo se sintiera tan inútil, tan aplastado por el peso de sus propios errores, que creía que su muerte era lo más valioso que podía ofrecernos. Había convertido su propio suicidio en una mercancía. Había convertido su muerte en una transacción para equilibrar las cuentas. Fue la cosa más insensata, estúpida y desgarradora que jamás había oído. Miré a Raquel. Ella miraba a Mateo con una mezcla de horror y lástima. Había vivido con ello. Había vivido con un hombre que calculaba activamente el rédito de su propia muerte. Mateo, dije con voz temblorosa, es contador. Se le dan bien los números, pero es un idiota con la gente. Me acerqué a él, le puse las manos en los hombros. Sentí la tensión en su cuerpo, la vibración de su ansiedad. No puedes pagarme con un cheque, Mateo. No puedes pagar el amor de un padre. Esos $200,000 eran papel, eran ladrillos y madera. No fui yo. Tú eres yo. Tú eres mi legado, no el dinero. Lo apreté con más fuerza, obligándolo a mirarme. Si hubieras muerto, si hubieras dejado que ese corazón se detuviera, no me habrías salvado, me habrías matado. ¿Lo entiendes? Me habrías enterrado contigo. Habrías gastado cada centavo del dinero del seguro en construir un santuario a mi fracaso como padre. Mateo se derrumbó. El último vestigio de su resistencia se desmoronó. Cayó encima de mí, sollozando en mi pecho, aferrándose a mi chaleco de trabajo como un hombre que se ahoga. Lo siento, papá. Lo siento mucho. Solo quería arreglar las cosas. Lo abracé. Abracé a mi hijo de 42 años en la cocina de la casa que casi nos había destruido a todos. Miré por encima de su cabeza hacia la ventana. La camioneta negra seguía ahí. La amenaza seguía siendo real. Pero la podredumbre interna, la enfermedad secreta que se estaba comiendo a mi familia, se había disipado.
El veneno se había ido. Nos quedamos ahí un buen rato. El silencio de la casa solo lo rompía la respiración entrecortada de Mateo. Finalmente me aparté. Mantuve las manos sobre sus hombros. Tenemos trabajo que hacer. Francisco está transfiriendo el dinero. Debería estar en mi cuenta en 1 hora. Vamos a pagarles a estos hombres. Vamos a quitártelos de encima. Mateo asintió, secándose la cara con la manga. Parecía exhausto, extenuado, pero por primera vez en semanas no parecía que se estuviera muriendo. Parecía un hombre que acababa de despertar de una larga pesadilla. ¿Y entonces?, preguntó Mateo. Entonces arreglarás esto, dijo con severidad. Arréglalo de verdad, no con la muerte, sino con la vida. Venderás esta casa, le pagarás a Francisco, recibirás ayuda por el juego, y pasarás cada día del resto de tu vida demostrándoles a tu esposa e hija que vales más que un seguro. Miré a Raquel. «¿Y tú?», dije, «lo ayudarás, dejarás de consentirlo, dejarás de esconder secretos en el cajón de tu ropa interior. Serás su socia, no su cómplice». Raquel asintió, con lágrimas frescas corriendo por sus mejillas. «Sí, Benjamín, te lo prometo». Miró mi teléfono. Lo saqué. Un mensaje de texto de mi banco. Transferencia recibida. $300,000. Miré el número. Era una fortuna. Era mi libertad. Era mi futuro. Y estaba a punto de entregárselo a una banda de delincuentes para que arreglaran el desastre de mi hijo. Pero al mirar a Mateo allí de pie, respirando, con el corazón latiendo a un ritmo fuerte y constante en el pecho, supe que había conseguido la mejor oferta. «Vámonos», dije, girándome hacia el taller. «Paguemos la cuenta». Salimos juntos de casa. 3 generaciones de Carrasco, si contabas el fantasma del hombre que solía ser. Atravesamos el taller para encontrar la camioneta negra. Sostuve el teléfono en la mano como un escudo. Tenía 70 años. Estaba destrozado. Estaba cansado. Pero era padre. Y hoy eso era suficiente. La camioneta negra era una mancha oscura contra el crepúsculo suburbano. 2 hombres estaban sentados dentro, con los rostros en la sombra, pero su intención era clara. No estaban allí para hablar, estaban allí para cobrar, de una forma u otra. Atravesé el taller, con las botas crujiendo fuerte sobre el pavimento. El corazón me latía frenéticamente contra las costillas, pero mi rostro era de piedra. Era Benjamín Carrasco. Había enfrentado túneles derrumbándose y grúas tambaleándose. No iba a parpadear ahora. Mateo me seguía, sus pasos cargados de terror. Podía oír su respiración agitada. Parecía un hombre caminando hacia su propia ejecución. Raquel estaba de pie en el porche, agarrándose el pecho, con los ojos abiertos por el pánico. La ventanilla del copiloto de la camioneta bajó con un zumbido sordo. Un hombre miró hacia afuera. Tenía una cara como un puño cerrado, marcada y dura. «¿Quién eres?», preguntó. Su voz era como grava en una hormigonera. «Soy su padre», dije, deteniéndome a 1 metro del coche, «y estoy aquí para ajustar cuentas». El hombre rió. Fue una risa seca y sin humor. «A menos que seas Papá Noel, viejo, no tienes lo que necesitamos. Tu hijo nos debe $300,000 y el tiempo avanza». Mateo dio un paso adelante con voz temblorosa. «Por favor, deja a mi familia fuera de esto. Necesito más tiempo». «No damos tiempo», dijo el hombre, abriendo la puerta. Se alejó. Era grande. Se alzaba sobre mí. Dio un paso hacia Mateo, deslizando la mano dentro de su chaqueta. Me coloqué entre ellos. Planté los pies. Sentí la artritis en las rodillas, pero la ignoré. Dije que lo pagaría. Gruñí. «Ahora mismo. Transferencia bancaria. Dame el número de ruta». El hombre se detuvo. Me miró de arriba a abajo, evaluándome. Vio la ropa de trabajo, las canas, el fuego en mis ojos. Sonrió con suficiencia. «Muy bien, abuelo.
¿Quieres hacerte el héroe? Adelante. Recitó los números. Saqué mi teléfono. Mis dedos estaban firmes mientras los tecleaba en la aplicación del banco. $300,000. Eso era todo lo que Francisco me acababa de prestar. Era mi libertad, era mi dignidad, era el resto de mi vida esclavizada a una deuda que no creé. Mateo me agarró del brazo. «Papá, no», susurró, con los ojos abiertos de horror. «No puedes hacer esto. No puedes trabajar el resto de tu vida. Es demasiado. No valgo la pena». En ese momento perdí el control. La ira, el miedo, el cansancio, todo me desbordó. Giré y le di una bofetada. No fue un golpe suave, fue una bofetada fuerte y penetrante en la cara que resonó en la calle silenciosa. Mateo se tambaleó hacia atrás, agarrándose la mejilla, con shock. «Cállate», grité. «No vuelvas a decir eso. Tu vida no vale nada. No es algo que cambies por un piso en Florida. No es algo que tires por miedo». Lo agarré de la camisa y lo acerqué a mí. «Construí rascacielos, Mateo. Vertí hormigón hasta que me sangraron las manos. Lo hice para que pudieras vivir, para que pudieras tener una vida. Y trabajaré hasta morir si eso es lo que hace falta para que sigas respirando. No insultes mi sacrificio diciéndome que no vale la pena». Mateo me miró fijamente, con lágrimas en los ojos. Por fin lo entendió. No se trataba de dinero, se trataba de valor, y para mí, él no tenía precio. Me volví hacia el hombre. Confirmé. «Enviado», dije. El hombre miró su teléfono. Pasaron unos segundos de silencio agonizantes. El viento mecía las hojas. Mi corazón latía con fuerza. Entonces el hombre asintió. La sonrisa de suficiencia se desvaneció, reemplazada por un destello de respeto. «Aquí está», dijo. «Limpio». Volvió a subir a la camioneta. «Dile a tu hijo que tiene suerte», dijo por la ventana. «La mayoría de los hombres no tienen un padre como tú». La camioneta dio marcha atrás y se alejó, desapareciendo calle abajo. La amenaza había desaparecido. Los tiburones habían sido alimentados. Dejé escapar un largo suspiro. Mis hombros se hundieron. La adrenalina me abandonó y de repente sentí cada día de mis 70 años. Estaba cansado, tan cansado. «Papá», susurró Mateo, «¿de dónde sacaste ese dinero? ¿Quién te dio $300,000? Lo miré la casa, miré el cielo. «Francisco», dije. Llamé a Francisco. Mateo se quedó boquiabierto. «Tu antiguo jefe. ¿Pero cómo?» «Vendí el resto de mi vida», dije simplemente. «Le prometí que administraría sus obras, capacitaría a sus equipos, supervisaría sus inspecciones de seguridad. Dije que trabajaría gratis hasta que saldara la deuda». «Pero, papá», gritó Mateo, «tiene 70 años, no puede trabajar así, lo matarán». «Tal vez», dije, «pero moriré de pie, moriré trabajando, y moriré sabiendo que mi hijo está vivo para criar a su hija». Caminé hacia el porche donde estaba Raquel. Me miró con asombro. Había estado dispuesta a matar a su marido para salvar a su hija. No veía otra salida. Y yo acababa de demostrarle que siempre hay otra salida si estás dispuesto a pagar el precio. «Ya está», le dije. «Se han ido». Raquel rompió a llorar de nuevo, extendiendo la mano para abrazarme. La dejé. Los abracé a ambos, a mi hijo y a su esposa, ahí mismo en el garaje. Estábamos hechos un desastre. Estábamos destrozados. Estábamos despedazados. Pero estábamos vivos. «Lo siento», seguía diciendo. «Lo siento mucho. Lo siento». «No pagas el alquiler», dije, alejándome. «Tenemos trabajo que hacer, trabajo de verdad». Miré a Mateo. «Primero, mañana por la mañana vamos a poner esta casa a la venta. La vas a vender. Vas a usar el capital que te sobre y pagar tus tarjetas de crédito. Te vas a mudar a un apartamento, uno pequeño, uno que puedas pagar». Mateo asintió vigorosamente. «Sí, sí, claro, lo que sea». «¿Y tú?», le dije a Raquel, «vas a conseguir un trabajo. Me da igual que sea empacando la compra o archivando papeles. Vas a contribuir. Se acabaron los secretos. Se acabó esconderte en tu habitación».
Lo haré, prometió Raquel. Empezaré a buscar mañana. ¿Y Mateo? Dije bajando la voz. Jugadores Anónimos. Empieza esta noche. Si descubro que has apostado a cara o cruz, te llevaré personalmente a la comisaría. Te lo prometo, papá, dijo Mateo. Se acabó, lo juro. Los miré. Estaban asustados, estaban avergonzados, pero me escuchaban. Por primera vez en años me escuchaban de verdad. Caminé hacia mi camioneta. Necesitaba sentarme. Me temblaban las piernas. Acababa de firmar mi libertad. Había comprometido un trabajo agotador cuando debería estar descansando, pero al mirar a mi hijo abrazando a su esposa, vivo y salvo, supe que había hecho el trato del siglo. Había comprado la vida de mi hijo a cambio de mi propia comodidad. Era una ganga. Subí a la camioneta. Miré mis manos sobre el volante. Eran manos viejas, callosas y llenas de cicatrices, pero eran manos fuertes, manos que aún podían trabajar, manos que aún podían construir. Arranqué el motor. Tenía un turno mañana, uno largo. Francisco me estaría esperando en la obra a las 6 en punto, y él estaría allí. Sería el primero en llegar porque eso es lo que hace un padre. Me alejé de la mansión que casi se había convertido en un mausoleo. Regresé a mi apartamento con goteras. Era más pobre que nunca, estaba más endeudado que nunca, pero mientras conducía por las calles de la ciudad, me sentía más ligero que el aire. Había ganado, había vencido a los usureros, había vencido a las mentiras, había vencido a la muerte misma, y lo había hecho con nada más que una lonchera y la verdad. El camino por delante iba a ser difícil, iba a ser largo, pero por primera vez en 6 meses no conducía sola. Tenía a mi hijo de vuelta, y eso valió cada gota de sudor que me quedaba. El cartel de «Se vende» fue colocado en el jardín de la mansión colonial a la mañana siguiente. Allí se alzaba como una bandera blanca de rendición, señalando el fin de una era de pretensiones. Lo fijaron en $650,000, un precio para una venta rápida. No podían darse el lujo de esperar a que el mercado subiera. Necesitaban el dinero, y lo necesitaban para ayer. Cuando los compradores firmaron el contrato 3 semanas después, no sentí ni una gota de arrepentimiento. Los vi firmar los papeles que despojaron a mi hijo de su símbolo de estatus, y lo único que sentí fue que se había quitado un peso de encima que casi nos había aplastado a todos. Lo que sobró de la venta apenas fue suficiente. Después de pagar la hipoteca y los gastos de cierre, quedaban unos $80,000 de capital. No era una fortuna, pero era un salvavidas. Mateo usó cada centavo para pagar las tarjetas de crédito que estaban al límite para mantener las apariencias. Pagó las deudas más pequeñas, las que no involucraban a tipos en camionetas negras, pero que aún lo mantenían despierto por la noche. Se mudaron el fin de semana siguiente. Se acabaron los pisos de mármol. Se acabó el garaje para 3 autos. Alquilaron un apartamento de 2 habitaciones en un complejo a unos 8 kilómetros. Cuesta $1,200 al mes. Tiene alfombras beige y paredes delgadas, y la vista es a un estacionamiento, no a un jardín bien cuidado. Pero es honesto. Por primera vez en su vida adulta, mi hijo vive dentro de sus posibilidades. Los cambios no se detuvieron en la dirección. Mateo fundó Jugadores Anónimos la noche que pagué a los usureros. Va 3 veces por semana. Yo mismo lo llevo los martes solo para asegurarme de que entre por la puerta. Se sienta en un círculo de hombres destrozados y admite que tiene un problema. No es fácil para él. Veo la vergüenza en sus ojos cada vez que levanta la mano para hablar. Pero la vergüenza es mejor que la muerte. Sigue trabajando como contador, pero aceptó un segundo trabajo preparando impuestos los fines de semana para ayudarme a pagar. Se ve cansado, se ve agotado, pero también se ve sólido, como un hombre que por fin tiene los pies en la tierra en lugar de la cabeza en las nubes. Y Raquel, la mujer que traía un monstruo, terminó siendo la que más me sorprendió. No huyó, no se divorció de él cuando se acabó el dinero. Consiguió un trabajo. Ahora trabaja en una panadería, desde las 4 de la mañana, amasando y decorando pasteles. Sus manos, antes perfectamente cuidadas, ahora están espolvoreadas de harina. Harina de verdad esta vez, no el veneno que solía envasar. Llega a casa oliendo a levadura y azúcar. Le duelen los pies,
pero paga la cuenta del supermercado con su propio dinero. Vendió sus bolsos de diseño, vendió su joya, se despojó de la fachada de esposa perfecta y encontró a una mujer de verdad debajo. En cuanto a mí, la vida se ha asentado en un ritmo que es tanto brutal como hermoso. Ya tengo 71 años. Mi alarma suena a las 4:30 cada mañana. Mis articulaciones están más rígidas que antes. Me toma unos buenos 10 minutos ponerme las botas porque tengo los dedos de los pies hinchados por artritis. Conduzco a la obra a oscuras, tomando un café tibio de un termo. Francisco cumplió su palabra, me volvió a poner en nómina como gerente senior de seguridad. Pero no lo hago por el cheque. Todos los viernes, cuando llega el depósito directo a mi cuenta, le transfiero el 70% directamente a Francisco. Es un desgaste lento de la montaña de $300,000 que le debo. A este paso, trabajaré hasta los 85. Probablemente muera en una obra con casco y chaleco fluorescente. ¿Y saben qué? No me importa. Es un martes por la tarde de noviembre. El viento sopla desde el lago, atravesando mi chaqueta de lona. Estoy de pie en el 4º piso de un nuevo rascacielos, comprobando las barandillas de seguridad. La ciudad se extiende bajo mis pies, gris, acero y fría. Me grita la espalda. Siento las rodillas llenas de cristales rotos. Estoy cansado. Estoy increíblemente cansado. ¿Benjamín? Me doy la vuelta. Cerca del ascensor de obra hay 2 figuras, una alta, otra baja. Son Mateo y Liliana. Parecen fuera de lugar entre el polvo de hormigón y el ruido de las remachadoras. Mateo lleva el traje barato de su trabajo de oficina, con la corbata floja. Liliana lleva su abrigo rosa de invierno, de la mano de su padre. «Hola, papá», llama Mateo, saludando. «Te trajimos algo». Camino hacia ellos, con las botas pesadas. Liliana se suelta y corre hacia mí. «¡Abuelo!», grita, envolviendo mis piernas polvorientas con sus bracitos. La abrazo fuerte, oliendo el champú de fresa en su pelo. Es el mejor olor del mundo. Mejor que el dinero, mejor que la jubilación. «Raquel está trabajando doble turno», dice Mateo, acercándose a nosotros. Así que recogí a la pequeña y pensamos llevarle el almuerzo. Me ofrece una lonchera metálica. Es roja, mi vieja lonchera roja. La agarro. Se siente pesada, sólida. «Lo he comprobado», dice Mateo. Una pequeña y triste sonrisa se dibujó en sus labios. Sin complicaciones, solo un sándwich de roast beef, una manzana y un termo de sopa. Raquel lo preparó esta mañana antes de irse. Lo miro. Se ve saludable. Tiene buen color. Sus ojos son claros. Las ojeras que solían atormentarlo han desaparecido, reemplazadas por el cansancio de un hombre honesto que se esfuerza por corregir sus errores. Ya no es el hijo rico y exitoso del que alardeaba hace 2 años. Es un adicto destrozado y en recuperación que vive en un piso de alquiler, pero está vivo. Está aquí de pie. «Gracias, hijo», digo. Mi voz es ronca. Me siento en un montón de leña. Mateo se sienta a mi lado. Liliana se sube a mi regazo y roba la manzana de la lonchera. Comemos juntos, rodeados por el esqueleto de un edificio que apenas empieza a levantarse. Me miro las manos. Son viejas, tienen cicatrices. Nunca sostendrán un palo de golf en Florida. Nunca gobernarán un barco en un lago durante su jubilación. Sostendrán martillos, taladros y portapapeles de inspección de seguridad hasta que no puedan sostener nada más. Perdí mis años dorados, perdí mi libertad financiera. Pero entonces veo a Mateo reír mientras limpia una mancha de tierra de la nariz de Liliana. Veo cómo respira profunda y fácilmente. Su corazón late a un ritmo constante en su pecho. El corazón que debería haberse detenido. El corazón que reinicié con una llave robada y una apuesta desesperada. Entonces me di cuenta de algo. Nos pasamos la vida intentando construir cosas. Casas, cuentas bancarias, legados. Creemos que eso es lo que nos hace padres. Creemos que proveer se trata del cheque que firmamos. Pero no es así. Proveer se trata de ser el muro que pones entre tus hijos y la tormenta. Se trata de ser la red de seguridad cuando caen, incluso si atraparlos te rompe la espalda. Le doy un mordisco al sándwich. Sabe a roast beef y rábano picante. Sabe a vida. Soy Benjamín Carrasco. Tengo 71 años.
Tengo una deuda de $300,000 y un dolor de espalda. Soy el hombre más pobre de esta obra. Pero mientras observaba a mi hijo y a mi nieta, supe que era el hombre más rico del pueblo. Pensé que mi nuera intentaba matar a mi hijo. La verdad era peor. Mi hijo intentaba suicidarse para salvarme. Pensé que su muerte era el único regalo que le quedaba. Pero estaba equivocado. Su vida era el regalo. A veces ser padre no significa descansar. A veces significa que tienes que retomar tus herramientas cuando estás cansado y viejo. Significa que tienes que cargar con el peso de tus errores sobre tus hombros, porque los tuyos son los únicos lo suficientemente fuertes para soportarlo. Y mientras veía el sol brillar sobre las vigas de acero, supe que lo haría todo de nuevo. Volvería a vender la casa, volvería a entrar en la habitación, volvería a vender mi vida a Francisco. Lo haría todo de nuevo sin dudarlo. Porque eso es lo que hacemos. Construimos, reparamos, salvamos, y al final ese es el único legado que importa. La vida me ha enseñado que el mayor legado de un padre no es el saldo de su cuenta bancaria, sino el muro que construye para proteger a sus hijos de la tormenta. Perdí mi jubilación. Tengo que trabajar duro a los 70, pero no me arrepiento. Se puede volver a ganar dinero, pero la vida de mi hijo, no. A veces, el amor no se trata de darles a tus hijos lo que quieren. Se trata de hacer lo necesario para salvarlos, incluso si eso significa sacrificar el último remanente de paz que te queda. Ese es el verdadero e inquebrantable significado de la familia. Si esta historia de sacrificio y el amor inquebrantable de un padre te conmovió, dale a me gusta el video y suscríbete al canal ahora mismo. Activa las notificaciones para no perderte ninguna historia. Y dime en los comentarios, ¿estarías dispuesto a sacrificar todo tu futuro para salvar a tu hijo de sus propios errores? ¿Has vivido algo similar con tu familia? Me encantaría leer tu historia. Nos vemos la próxima.